¿Alguna vez has sentido que existe algo invisible en tu vida espiritual que bloquea las bendiciones del cielo? Algo tan silencioso que ni siquiera los pastores se atreven a nombrarlo. ¿Has notado que, por más que ores, ayunes y busques a Dios con sinceridad, parece que tus súplicas rebotan contra un muro invisible, como si hubiera una barrera entre tu alma y el trono de la gracia? Existe un pecado que no aparece en los sermones dominicales, que no escandaliza los púlpitos, pero que se aloja como un parásito espiritual en las entrañas del alma. Es un hábito secreto que la sociedad moderna defiende como natural y saludable, pero que en el mundo invisible abre puertas que nunca deberían ser abiertas. Lo más peligroso no es lo que hace a tu cuerpo, sino lo que permite que entre en tu espíritu. Si eres alguien que ama a Dios, pero luchas en secreto con pensamientos impuros, si has caído una y otra vez en hábitos solitarios que nadie conoce, si sientes que tu vida espiritual está estancada sin explicación aparente, entonces este mensaje fue escrito específicamente para ti. Porque lo que estás experimentando no es solo una batalla de la carne, es una guerra espiritual que requiere armas espirituales. Elena G. de White, la mensajera del Señor para los últimos días, recibió luz profética sobre los hábitos secretos que destruyen la comunión con Dios. Ella reveló que ciertos comportamientos íntimos no solo debilitan el cuerpo, sino que crean legalidades espirituales que permiten a los demonios establecer fortalezas en la mente. Lo que ella llamó prácticas solitarias degradantes no son solo pecados morales, son pactos involuntarios con las tinieblas. En este video descubrirás 3 verdades que cambiarán tu perspectiva para siempre. Primero, ¿por qué los hábitos secretos crean barreras espirituales que bloquean las respuestas del cielo? Segundo, cómo estos comportamientos abren puertas legales a la opresión demoníaca, según los escritos proféticos. Y tercero, el proceso específico de liberación total que Elena White describió para romper estas cadenas espirituales de una vez por todas. Si este mensaje ya está tocando algo profundo en tu corazón, dale like ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la llave que has estado buscando durante años. Suscríbete para recibir más revelaciones proféticas y prepárate, porque los próximos minutos van a confrontar todo lo que creías saber sobre la pureza espiritual. Elena G. de White recibió en visión algo que la sociedad moderna prefiere ignorar. Existe una conexión invisible entre los hábitos más íntimos del ser humano y las fuerzas espirituales que operan en las dimensiones no vistas. Lo que hacemos en secreto no permanece en secreto para el mundo espiritual. Cada acto, cada pensamiento, cada rendición silenciosa envía ondas que trascienden la materia y alcanzan esferas donde la luz y las tinieblas libran batallas por el control del alma humana. En sus escritos proféticos, la mensajera del Señor reveló que los hábitos solitarios degradantes no son simplemente errores morales o debilidades de carácter. Son puertas espirituales, son invitaciones involuntarias a fuerzas que buscan establecer territorios de influencia en la mente humana. Cuando una persona se entrega repetidamente a estas prácticas, está firmando contratos espirituales que no puede ver, pero que el mundo invisible reconoce como legales y vinculantes. ¿Has notado cómo después de ciertos actos íntimos tu espíritu se siente extrañamente vacío, como si algo hubiera sido drenado de tu esencia más profunda? ¿Has experimentado esa sensación de distancia espiritual, como si las oraciones rebotaran contra un techo invisible y las promesas bíblicas sonaran huecas en tus oídos? Esto no es casualidad ni imaginación.
Es el resultado directo de brechas espirituales que permiten la filtración de influencias ajenas a la voluntad de Dios. La profetisa describió con precisión clínica cómo estos hábitos secretos afectan lo que ella llamó la delicada maquinaria del templo humano. No se refería solamente al cuerpo físico, sino a esa intrincada red de conexiones entre espíritu, alma y cuerpo que constituye la totalidad del ser humano. Cuando una parte se contamina, todo el sistema se ve comprometido, la sensibilidad espiritual se embota, la capacidad de discernir la voz de Dios se reduce, y lo que antes generaba convicción ahora produce indiferencia. Los escritos inspirados revelan que existe una razón por la cual tantos creyentes sinceros sienten que sus vidas espirituales han llegado a un estancamiento inexplicable. Oran, pero no sienten respuesta. Ayunan, pero no experimentan avivamiento. Sirven en la iglesia, pero carecen de poder espiritual. La causa, en muchos casos, radica en esos momentos silenciosos donde la pureza del templo es profanada por prácticas que la sociedad considera normales, pero que el cielo registra como rebelión. Elena White advirtió específicamente sobre los efectos duraderos de los hábitos impuros en la constitución mental y espiritual del individuo. Estas no son amenazas religiosas diseñadas para generar culpa, sino advertencias proféticas basadas en revelaciones divinas sobre el funcionamiento real de la naturaleza humana en relación con las fuerzas sobrenaturales que nos rodean constantemente. En las visiones que recibió, Elena G. de White pudo observar el mundo invisible que rodea a cada ser humano. Vio ángeles de luz que buscan fortalecer, guiar y proteger, pero también contempló entidades de oscuridad que esperan pacientemente cualquier oportunidad legal para establecer puntos de acceso en la vida de las personas. Estas fuerzas demoníacas no pueden invadir arbitrariamente la mente humana, pero pueden aprovechar las brechas que nosotros mismos creamos a través de decisiones repetidas que van contra los principios divinos. La profetisa describió cómo los hábitos secretos de naturaleza sexual crean lo que podríamos llamar resonancia espiritual, con entidades que se especializan en perversión, lujuria y degradación moral. Cada vez que una persona se rinde a estos impulsos, está enviando una señal al mundo espiritual que dice: estoy disponible para esta influencia. Y las fuerzas oscuras responden inmediatamente, no con violencia, sino con sutileza, infiltrándose gradualmente en los patrones de pensamiento hasta que lo que comenzó como una elección consciente se convierte en una compulsión aparentemente incontrolable. ¿Te has preguntado por qué ciertos pensamientos parecen llegar a tu mente sin ser invitados, especialmente en momentos cuando intentas orar o meditar en las Escrituras? ¿Has notado cómo las imágenes impuras surgen con mayor intensidad precisamente cuando buscas conexión espiritual más profunda? Elena White explicó que esto no es coincidencia, sino el resultado de influencias externas que han ganado cierto grado de acceso legal a través de hábitos que han sido cultivados en secreto. Los escritos inspirados revelan que existe una diferencia fundamental entre ser tentado y ser influenciado. La tentación viene desde afuera y puede ser resistida mediante la oración y el poder de la voluntad santificada. Pero la influencia opera desde adentro, desde espacios mentales que han sido cedidos voluntariamente a través de actos repetidos de rendición a impulsos carnales. Cuando llegamos a este punto, la batalla se vuelve exponencialmente más difícil porque estamos luchando no solo contra nuestros propios deseos, sino contra entidades que han establecido bases operativas en nuestro propio territorio mental. La profetisa advirtió
que los demonios de impureza sexual son especialmente persistentes y organizados. Operan en jerarquías, con algunos especializándose en generar fantasías, otros en crear oportunidades de caída y otros en mantener el ciclo de culpa y vergüenza que impide que las personas busquen ayuda genuina. Su objetivo no es simplemente hacer que pequemos, sino mantener a los hijos de Dios en un estado de impotencia espiritual permanente, donde funcionen religiosamente, pero carezcan de poder real para impactar el reino de las tinieblas. Elena G. de White recibió revelaciones específicas sobre cómo estos espíritus operan durante las horas nocturnas, infiltrándose en los sueños para plantar semillas de deseo perverso, y durante los momentos de soledad, aprovechando el aislamiento emocional para intensificar los impulsos carnales. Entender esta dinámica espiritual es crucial, porque sin esta perspectiva profética, muchas personas luchan contra síntomas en lugar de atacar las raíces espirituales de su batalla. Los escritos proféticos revelan que el cuerpo humano fue diseñado como un templo, un santuario donde la presencia divina puede habitar de manera permanente. Pero Elena G. de White recibió luz específica sobre cómo ciertos comportamientos profanan este templo de tal manera que la presencia del Espíritu Santo se retira gradualmente, dejando espacios vacíos que inevitablemente son ocupados por influencias menos nobles. Esta no es una retirada vengativa por parte de Dios, sino una consecuencia natural de las leyes espirituales que gobiernan la interacción entre lo santo y lo profano. La profetisa describió cómo los hábitos secretos de impureza crean lo que ella llamó perturbaciones en la circulación espiritual. Así como el cuerpo físico depende del flujo constante de sangre oxigenada para mantener la salud de cada órgano, el ser espiritual depende del flujo ininterrumpido de influencia divina para mantener la vitalidad de la fe, la claridad del discernimiento y la fuerza de la voluntad moral. Cuando este flujo se obstruye por prácticas impuras, todo el sistema espiritual comienza a experimentar síntomas de desnutrición. ¿Has notado cómo, después de ciertas caídas secretas, tu capacidad de concentrarte durante la oración se ve severamente comprometida? ¿Has experimentado esa extraña resistencia interna cuando intentas leer las Escrituras, como si las palabras rebotaran contra una superficie impermeable en tu mente? Elena White explicó que estos no son efectos psicológicos simples, sino manifestaciones de disrupciones reales en lo que ella llamó los canales de comunicación entre el alma y su creador. Los escritos, inspirados, revelan que existe una sensibilidad espiritual que puede ser cultivada o destruida a través de nuestras elecciones íntimas. Esta sensibilidad es como un instrumento musical finamente afinado que puede detectar las más sutiles vibraciones del mundo espiritual. Pero cuando se la expone repetidamente a las frecuencias ásperas de la impureza, gradualmente pierde su capacidad de resonar con las melodías celestiales. La persona puede seguir escuchando música, pero ya no puede distinguir entre armonía y discordancia. La profetisa recibió visiones específicas sobre cómo los ángeles ministradores reaccionan cuando presencian actos de impureza en aquellos que han sido llamados a ser representantes del carácter divino. Describió la tristeza celestial que se produce cuando ven a un hijo de Dios eligiendo placeres momentáneos por encima de la comunión eterna. Estos seres celestiales no se alejan por disgusto, sino por una imposibilidad espiritual. No pueden ministrar efectivamente a alguien que está voluntariamente abriendo puertas a influencias que contradicen todo lo que ellos representan.
Elena G. de White advirtió que llega un punto en el que las consecuencias espirituales de los hábitos secretos se vuelven tan severas que la persona experimenta lo que ella llamó sequía espiritual prolongada. En este estado, las disciplinas espirituales se vuelven mecánicas, la adoración pierde su poder transformador y las promesas bíblicas suenan como conceptos abstractos en lugar de realidades vivas. Esta condición puede persistir durante años si no se toman medidas radicales para restaurar la pureza del templo interior. En sus revelaciones más profundas, Elena G. de White describió cómo los hábitos impuros no solo afectan la vida espiritual presente, sino que crean patrones que se extienden hacia las generaciones futuras. Explicó que existe una herencia espiritual que los padres transmiten a sus hijos, no solo a través de la genética física, sino a través de las influencias espirituales que han permitido habitar en sus vidas. Los espíritus de impureza que ganan acceso legal a través de prácticas secretas no se contentan con afectar solo a la persona que les dio entrada. Buscan expandir su territorio de influencia a través de líneas generacionales. La profetisa recibió luz específica sobre cómo estos patrones espirituales se manifiestan en las familias donde los hábitos secretos han sido normalizados o ignorados. Los hijos crecen con una predisposición inexplicable hacia las mismas luchas que sus padres enfrentaron en secreto. No es que hereden los pecados específicos, sino que nacen en un ambiente espiritual ya preparado para cierto tipo de tentaciones. Las fortalezas mentales que los padres construyeron involuntariamente se convierten en las debilidades naturales de la siguiente generación. ¿Te has preguntado por qué ciertos patrones de comportamiento parecen repetirse en tu familia generación tras generación, incluso cuando no hay comunicación directa sobre estos temas? ¿Has notado cómo luchas que pensabas que eran únicamente tuyas aparecen también en hermanos o parientes que crecieron en circunstancias diferentes? Elena White reveló que existe una dimensión espiritual de la herencia que va más allá de lo que la ciencia moderna puede medir, pero que es tan real como los genes físicos. Los escritos inspirados advierten sobre la responsabilidad especial que tienen aquellos que han sido llamados al ministerio o al liderazgo espiritual. Elena G. de White recibió visiones específicas sobre cómo los pastores, maestros y líderes religiosos que mantienen hábitos secretos de impureza se convierten en canales contaminados que transmiten influencias espirituales mixtas a aquellos que están bajo su cuidado. Su enseñanza puede ser doctrinalmente correcta, pero el poder espiritual está ausente porque el canal a través del cual debe fluir está obstruido. La profetisa describió casos específicos donde vio cómo congregaciones enteras experimentaban estancamiento espiritual porque sus líderes, aunque externamente irreprochables, mantenían compromisos secretos con prácticas que debilitaban su autoridad espiritual. Las palabras seguían siendo las mismas. Las ceremonias continuaban realizándose, pero el fuego del cielo ya no descendía porque los canales humanos ya no eran conductores efectivos de la presencia divina. Elena G. de White advirtió que en los últimos días, uno de los engaños más sutiles del enemigo sería convencer a los creyentes de que pueden mantener vidas espirituales efectivas mientras conservan áreas de compromiso secreto. Reveló que Satanás trabajaría especialmente para normalizar comportamientos que tradicionalmente habían sido reconocidos como destructivos para la vida espiritual, utilizando argumentos de salud mental, liberación psicológica y autoaceptación para desarmar las convicciones que protegen la pureza del templo interior.
Los escritos proféticos revelan que existe una diferencia radical entre el arrepentimiento superficial y lo que Ellen G. de White llamó conversión profunda del templo interior. La mayoría de las personas que luchan con hábitos secretos experimentan ciclos repetidos de culpa, promesas de cambio y recaídas, porque están intentando modificar comportamientos sin abordar las raíces espirituales que los alimentan. La profetisa explicó que estos hábitos no son simplemente malos comportamientos que deben ser eliminados, sino síntomas de desconexiones espirituales más profundas que requieren sanidad integral. Ellen G. de White recibió luz específica sobre el proceso que debe seguir una persona que desea experimentar liberación genuina de los hábitos degradantes. El primer paso, según las revelaciones proféticas, no es prometer que nunca más caerá, sino desarrollar una comprensión correcta de lo que realmente está en juego en esta batalla. Debe reconocer que no está luchando simplemente contra impulsos naturales, sino contra fuerzas espirituales organizadas que han establecido derechos legales sobre ciertos aspectos de su vida mental y emocional. ¿Has notado cómo tus mejores intenciones y promesas más sinceras parecen desmoronarse precisamente en los momentos cuando más necesitas fuerza de voluntad? ¿Has experimentado esa extraña sensación de estar observándote a ti mismo tomar decisiones que tu mente consciente no quiere tomar? La profetisa explicó que esto es evidencia de influencias externas que han ganado suficiente acceso legal como para afectar directamente los procesos de toma de decisiones. Los escritos inspirados revelan que la liberación genuina requiere lo que Ellen White llamó confesión integral. Esto va más allá de admitir que se tiene un problema o incluso de sentir remordimiento por las consecuencias. Implica un reconocimiento completo de todas las formas en que estos hábitos han afectado la relación con Dios, con otros y consigo mismo. Incluye también la confesión de las mentiras que se han creído sobre la naturaleza supuestamente inofensiva de estas prácticas. La profetisa recibió revelaciones específicas sobre el poder que se libera cuando una persona finalmente decide exponer completamente sus luchas secretas ante Dios, sin reservas, justificaciones o intentos de minimizar la seriedad espiritual de la situación. Describió cómo el cielo entero se moviliza cuando detecta esta clase de honestidad radical, enviando recursos angelicales que habían permanecido inactivos mientras la persona mantenía áreas de ocultamiento. Ellen G. de White advirtió que el enemigo trabajará intensamente para convencer a las personas de que pueden manejar estas luchas de manera privada, sin necesidad de buscar ayuda pastoral o ministerial especializada. Reveló que esta es una de sus estrategias más efectivas para mantener a los creyentes atrapados indefinidamente, porque los problemas espirituales que tienen raíces demoníacas rara vez pueden ser resueltos mediante esfuerzo individual, sin importar cuán sincero sea el deseo de cambio. En las visiones más intensas que recibió sobre este tema, Ellen G. de White contempló las consecuencias eternas de los hábitos secretos que no son confesados y abandonados antes del cierre de la gracia. Vio cómo estas prácticas, que en la tierra pueden parecer relativamente menores, comparadas con crímenes evidentes, crean barreras permanentes entre el alma y la presencia divina. Observó que en el mundo espiritual no existen pecados pequeños, porque cada acto de rebelión, sin importar cuán privado sea, representa una elección fundamental entre dos reinos eternos. La profetisa recibió luz específica sobre lo que sucede en el momento de la muerte con aquellos que han mantenido hábitos impuros sin resolver,
describió cómo los espíritus que habían ganado derechos legales durante la vida terrenal, a través de estas prácticas reclaman esos derechos en la transición hacia la eternidad. No se trata de un juicio arbitrario de Dios, sino de consecuencias naturales de contratos espirituales que fueron establecidos voluntariamente a través de elecciones repetidas. Puedes imaginar la agonía de llegar al final de la vida y darse cuenta de que las oportunidades de liberación fueron desperdiciadas debido a vergüenza, orgullo o la creencia de que estos asuntos no eran realmente significativos en el gran esquema de la salvación. Elena White describió visiones donde vio almas que habían sido fieles en muchos aspectos de la vida cristiana, pero que enfrentaban separación eterna debido a compromisos secretos que nunca fueron sometidos al poder purificador de Cristo. Los escritos proféticos revelan que existe una conexión directa entre la pureza del templo interior y la capacidad de recibir el sellamiento del Espíritu Santo, que será necesario para atravesar las crisis finales de la historia humana. La profetisa advirtió que aquellos que mantengan canales contaminados por hábitos secretos no podrán sostener la presencia divina durante los momentos de prueba más intensos, porque su sistema espiritual será demasiado débil para soportar la gloria concentrada que será derramada sobre los santos en los últimos días. Elena G. de White recibió revelaciones específicas sobre cómo los hábitos impuros afectan la capacidad de una persona para discernir entre la verdad y el error durante los engaños finales. Explicó que estos comportamientos crean zonas de turbulencia espiritual en la mente que hacen que sea exponencialmente más difícil detectar las sutilezas de los engaños satánicos que caracterizarán los últimos días. Aquellos cuya percepción espiritual ha sido embotada por prácticas secretas serán especialmente vulnerables a decepciones que otros podrán reconocer claramente. La profetisa advirtió que Satanás está trabajando especialmente intenso en estos últimos días para normalizar y promover hábitos que debilitan la capacidad espiritual de los creyentes, sabiendo que aquellos que están espiritualmente comprometidos no podrán hacer frente a las pruebas que se aproximan. Su objetivo no es necesariamente hacer que los cristianos abandonen su fe abiertamente, sino mantenerlos en un estado de debilidad espiritual permanente que los haga inefectivos como testigos y vulnerables como individuos. Los escritos inspirados revelan que el poder de Cristo para liberar de los hábitos más enraizados es infinitamente mayor que la fuerza de cualquier adicción o compulsión. Pero Elena G. de White recibió luz específica sobre por qué tantos creyentes no experimentan esta liberación a pesar de orar fervientemente por ella. El problema central, según las revelaciones proféticas, no radica en la disponibilidad del poder divino, sino en malentendidos fundamentales sobre cómo debe ser aplicado este poder para abordar problemas que tienen raíces tanto espirituales como psicológicas. La profetisa explicó que la mayoría de las personas que luchan con hábitos secretos hacen lo que ella llamó oraciones de emergencia. Claman a Dios por fuerza cuando sienten la tentación más intensa, esperando que una intervención sobrenatural anule inmediatamente sus impulsos naturales. Pero Elena White reveló que el poder divino opera de manera más sofisticada, trabajando gradualmente para reconstruir los patrones mentales dañados y restaurar las conexiones espirituales que han sido comprometidas por años de prácticas destructivas. ¿Te has preguntado por qué a veces sientes que tienes acceso al poder de Dios para resistir tentaciones menores, pero cuando enfrentas las luchas más profundas parece que el cielo permanece en silencio?
La profetisa explicó que esto sucede porque los hábitos más enraizados han creado lo que ella llamó capas de resistencia espiritual, que deben ser removidas sistemáticamente antes de que el poder divino pueda fluir libremente hacia esas áreas específicas de la vida. Los escritos proféticos revelan que el proceso de liberación genuina requiere lo que Elena White llamó cooperación inteligente con los métodos divinos. Esto significa que la persona debe estar dispuesta no solo a dejar de hacer lo que está mal, sino a reconstruir activamente los hábitos mentales, emocionales y espirituales que crearán resistencia natural a las tentaciones futuras. El poder de Dios está disponible para esta reconstrucción, pero requiere participación consciente y persistente. Elena G. de White recibió revelaciones específicas sobre el papel que juegan las disciplinas espirituales clásicas en el proceso de liberación de los hábitos degradantes. Explicó que el ayuno, cuando se practica con entendimiento correcto, no solo fortalece la voluntad, sino que crea condiciones espirituales que permiten que las influencias demoníacas sean dislodged más fácilmente. Describió cómo ciertos tipos de oración intensa pueden literalmente quemar las conexiones espirituales que han sido establecidas a través de prácticas repetidas de impureza. La profetisa advirtió que muchos creyentes abandonan el proceso de liberación prematuramente porque esperan resultados inmediatos y completos, sin entender que la reconstrucción espiritual auténtica requiere tiempo y atraviesa etapas predecibles. Reveló que aquellos que persisten a través de lo que ella llamó el valle de la reconstrucción eventualmente emergen con una libertad y autoridad espiritual que supera incluso lo que experimentaban antes de desarrollar estos hábitos problemáticos. En sus revelaciones más específicas sobre la mecánica espiritual de la liberación, Elena G. de White describió lo que sucede en el mundo invisible cuando una persona toma la decisión irrevocable de romper completamente con los hábitos que han estado debilitando su vida espiritual. Explicó que esta clase de decisión, cuando es auténtica y total, envía ondas a través de dimensiones espirituales que alertan tanto a las fuerzas celestiales como a las demoníacas de que un cambio fundamental está ocurriendo. La profetisa recibió visiones específicas sobre cómo los ángeles ministradores responden cuando detectan esta clase de determinación genuina. Describió cómo se movilizan recursos celestiales que habían permanecido inactivos, esperando precisamente este momento de entrega total. Vio ángeles especializados en liberación espiritual que se acercan para comenzar el proceso delicado de separar las influencias demoníacas que habían establecido conexiones legales a través de años de hábitos repetidos. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos de claridad cristalina donde de repente entiendes exactamente lo que necesitas hacer y sientes una fuerza interior que no habías sentido en años? Elena White explicó que estos son momentos donde la determinación humana genuina se conecta con el poder divino disponible, creando lo que ella llamó puntos de ruptura espiritual, donde cambios que habían parecido imposibles durante años pueden suceder en instantes. Los escritos proféticos revelan que existe una diferencia crucial entre lo que la profetisa llamó liberación de comportamiento y liberación de raíz. La primera puede resultar en períodos de abstinencia que eventualmente terminan en recaídas, porque las estructuras espirituales subyacentes permanecen intactas,
Pero la liberación de raíz implica la destrucción completa de las fortalezas mentales y las conexiones espirituales que habían hecho posible que estos hábitos persistieran a pesar de múltiples intentos de cambio. Elena G. de White describió cómo la liberación auténtica casi siempre viene acompañada de lo que ella llamó períodos de ajuste espiritual, donde la persona experimenta sensaciones temporales de vacío o desorientación. Explicó que esto es natural, porque los patrones mentales y emocionales que habían estado operando durante años están siendo reemplazados, y el sistema interior necesita tiempo para recalibrarse según los nuevos patrones de pureza. La profetisa recibió luz específica sobre los indicadores que confirman que la liberación genuina está ocurriendo. Describió cambios en la calidad de la oración, donde las palabras comienzan a fluir con una facilidad que no había estado presente durante años. Habló sobre el regreso de la sensibilidad espiritual, donde las impresiones del Espíritu Santo se vuelven claras y distinguibles de otros tipos de pensamientos, y observó transformaciones en las relaciones, donde la capacidad de amar desinteresadamente se restaura porque la energía emocional ya no está siendo drenada por luchas internas secretas. Los escritos proféticos contienen advertencias específicas sobre lo que Elena G. de White llamó el periodo de consolidación, que sigue inmediatamente después de experimentar liberación inicial de hábitos enraizados. La profetisa explicó que el enemigo no abandona fácilmente territorio que había ocupado durante años, y que desarrollará estrategias sofisticadas para recuperar el acceso que ha perdido. Entender estas estrategias es crucial para mantener la libertad que ha sido ganada a través de tanto sufrimiento y determinación. Elena White recibió revelaciones específicas sobre cómo los espíritus de impureza intentan regresar después de haber sido expulsados de una vida. Describió cómo utilizarán memorias, asociaciones y situaciones aparentemente inocentes para reactivar patrones neurológicos que habían estado dormidos durante el período de liberación inicial. La profetisa advirtió que muchas personas interpretan estos ataques como evidencia de que la liberación no fue genuina, cuando en realidad son señales de que algo significativo ha cambiado y el enemigo está desesperado por restaurar el status quo anterior. ¿Has notado cómo después de períodos de victoria espiritual a veces enfrentas tentaciones más intensas y sofisticadas que las que experimentabas cuando estabas en medio de la lucha? Elena White explicó que esto es completamente normal y predecible, porque el enemigo entiende que tiene una ventana limitada de oportunidad para restablecer las conexiones que han sido cortadas. Sus ataques durante este período serán más estratégicos, apuntando específicamente a vulnerabilidades emocionales y espirituales que conoce íntimamente. Los escritos inspirados revelan que la victoria permanente requiere lo que la profetisa llamó reconstrucción de la arquitectura mental. No es suficiente simplemente detener los comportamientos destructivos. Es necesario construir conscientemente nuevos patrones de pensamiento, emoción y espiritualidad que sean incompatibles con los hábitos antiguos. Este proceso requiere disciplina intencional y puede tomar meses o incluso años para completarse totalmente. Elena G. de White recibió luz específica sobre el papel que juegan las relaciones saludables en el proceso de consolidación de la libertad. Explicó que los hábitos secretos tienden a aislar a las personas, creando patrones de intimidad falsa que satisfacen necesidades emocionales genuinas de maneras destructivas. La restauración completa requiere aprender nuevamente cómo experimentar intimidad auténtica,
través de relaciones que honran los principios divinos. La profetisa advirtió que uno de los errores más comunes que cometen las personas después de experimentar liberación inicial es intentar manejar el proceso de consolidación de manera completamente privada. Reveló que Dios diseñó la comunidad espiritual como un componente esencial del proceso de sanidad y que aquellos que intentan mantener su liberación en aislamiento son significativamente más vulnerables a recaídas que podrían haber sido evitadas a través de accountability y apoyo pastoral adecuado. En sus visiones finales sobre este tema, Elena G. de White contempló el destino eterno de aquellos que logran victoria completa sobre los hábitos que una vez amenazaron con destruir su conexión con Dios. Describió cómo estos individuos desarrollan una clase especial de autoridad espiritual que surge directamente de haber experimentado liberación genuina de fortalezas que habían parecido inexpugnables. Su testimonio tiene un poder único para impactar a otros que enfrentan luchas similares. La profetisa recibió revelaciones específicas sobre cómo la victoria sobre los hábitos secretos prepara a una persona para ministerios especializados en los últimos días. Explicó que aquellos que han experimentado liberación profunda de las fortalezas más sutiles del enemigo desarrollan sensibilidades espirituales que los equipan para detectar y confrontar engaños que otros no podrían reconocer. Su experiencia personal con la guerra espiritual los convierte en guerreros especialmente efectivos en el conflicto cósmico. Puedes imaginar la satisfacción profunda de llegar al final de tu vida y saber que las luchas que una vez amenazaron con definir tu destino eterno se convirtieron en las herramientas que Dios usó para forjar tu carácter más profundamente. Elena White describió cómo la transformación auténtica siempre involucra la redención de las experiencias más dolorosas, convirtiéndolas en fuentes de sabiduría y compasión que benefician a generaciones futuras. Los escritos proféticos revelan que existe una dimensión profética en la liberación personal de hábitos destructivos. La profetisa explicó que cuando una persona experimenta victoria genuina sobre patrones que habían parecido permanentes, están demostrando el poder transformador que estará disponible para toda la humanidad durante el reino milenial de Cristo. Su testimonio personal se convierte en una profecía viviente de lo que será posible cuando el poder divino opere sin las limitaciones impuestas por el reino del pecado. Elena G. de White recibió visiones específicas sobre las recompensas eternas que esperan a aquellos que persisten hasta alcanzar liberación completa de los hábitos que habían comprometido su pureza interior. Describió capacidades espirituales expandidas, intimidad divina intensificada y roles especiales en el plan eterno de Dios que son reservados exclusivamente para aquellos que han demostrado fidelidad absoluta en las pruebas más privadas y personales. La profetisa contempló cómo estos vencedores desarrollan una comprensión única del carácter de Dios que solo puede ser adquirida a través de haber experimentado su poder liberador en las áreas más vergonzosas y secretas de la experiencia humana. Su adoración tiene una profundidad emocional que surge de haber conocido la desesperación total seguida por la redención completa. Han visto la gracia de Dios operar donde la religión tradicional dice que no hay esperanza, y esta experiencia los marca para la eternidad. Los escritos inspirados revelan que en el reino eterno estos individuos servirán como testimonios vivientes del poder redentor que puede transformar incluso las situaciones más desesperanzadas.
Sus historias personales se convertirán en himnos de alabanza que resonarán a través de las edades, recordando a todo el universo que no existe cadena demasiado fuerte para ser rota por el amor divino, ni hábito demasiado enraizado para ser transformado por la gracia infinita. Hay momentos en la vida donde el silencio después de una revelación habla más fuerte que 1000 sermones. Este es uno de esos momentos. Lo que has escuchado no son simplemente palabras sobre pureza o conceptos sobre espiritualidad. Es el eco de verdades eternas que Elena G. de White recibió para tiempos exactamente como el nuestro, cuando las almas sedientas buscan respuestas reales para batallas que nadie más parece entender. En algún lugar profundo de tu ser, algo ha sido removido, algo ha despertado. No es casualidad que estas palabras hayan llegado a ti precisamente hoy, precisamente ahora, cuando tu espíritu clama por una libertad que ni siquiera sabías cómo nombrar. Piensa en este momento como el instante en que un prisionero ve por primera vez la luz del sol después de años de oscuridad. Los ojos duelen, la claridad asusta, pero algo dentro del alma grita: esto es lo que he estado buscando. Las cadenas que parecían parte de tu identidad se revelan como mentiras temporales. Los hábitos que susurraban «eres mío para siempre» se desvanecen como sombras ante la luz profética. Elena White no solo describió un camino hacia la libertad. Ella te mostró quién realmente eres cuando el templo interior es restaurado a su propósito original, ser morada de la gloria divina. La batalla ya no es entre tú y tus impulsos. La batalla es entre dos versiones de ti mismo, la que acepta migajas espirituales y vive escondida en la vergüenza, y la que se atreve a creer que puede caminar en pureza absoluta, irradiando la presencia de Cristo con cada respiración. Elena G. de White vio en visión a los vencedores de los últimos días, y te aseguro que no los describió como personas perfectas que nunca cayeron, sino como almas quebrantadas que decidieron levantarse una vez más, que eligieron la luz cuando la oscuridad parecía más cómoda, que dijeron sí a la transformación cuando todo dentro de ellos gritaba imposible. Esta no es una invitación a la religión, es una convocación a la revolución interior. Es el llamado a convertirse en lo que Elena White llamó cartas vivientes de Cristo, donde cada pensamiento purificado, cada deseo santificado, cada victoria secreta se convierte en un verso del Evangelio eterno escrito en carne humana. El mundo no necesita más cristianos que funcionen externamente mientras mueren internamente. Necesita testimonios vivientes de que el poder de la cruz sigue siendo suficiente para las batallas más íntimas, los secretos más vergonzosos, las cadenas más antiguas. Cuando cierres los ojos esta noche, recuerda que no estás solo en esta batalla. Miles de personas que han visto este mensaje están tomando la misma decisión que late en tu corazón ahora mismo. Elena G. de White describió una generación final que se levantaría con poder sobrenatural, no porque fueran perfectos, sino porque decidieron que ya no podían vivir divididos. Tu decisión de hoy se conecta con algo infinitamente más grande que tu historia personal. Se conecta con el plan eterno de Dios para demostrar que su gracia puede transformar cualquier vida, sanar cualquier herida, quebrar cualquier cadena. La pregunta que resuena en el silencio no es si puedes cambiar. El cielo ya decidió que sí puedes. La pregunta es si te atreves a creerlo. Si algo dentro de ti ha despertado, si las palabras de Elena White han encontrado eco en lo más profundo de tu alma, entonces dale like a este video ahora mismo. No como un gesto mecánico, sino como una declaración silenciosa de que algo ha cambiado. Compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar estas verdades.
Suscríbete, porque este es solo el comienzo de revelaciones proféticas que transformarán tu perspectiva para siempre. Y en los comentarios, aunque sea con una sola palabra, deja tu testimonio de que la luz ha llegado a tu oscuridad. Porque cuando los vencedores se reconocen entre sí, el cielo entero celebra